vamos a compartirles algo en esta noche. Muchas de las veces en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Si imagínense, si en el pueblo de Dios a veces hay ignorancia, ¿cuánto más hay afuera de las tinieblas, verdad? Pero lo digo en el buen sentido de la palabra, hermanos, porque estamos aquí para aprender, ¿amén? Y una de nuestras responsabilidades como predicadores es compartirles, hermanos, la palabra de Dios, la verdad. ¿A cuántos hermanos, cuántos aprecian la verdad? ¿No le hace que le calme? ¿No le hace que le moleste tantito? Es la verdad, amén. Entonces quiero compartir este tema que lleva por nombre la doctrina de Cristo. Y si yo le preguntara a alguno de los que más aquí, no los nuevos, no se preocupen, los nuevos no vamos a preguntar, pero si le preguntara a los que ya tienen un poquito más tiempo, porque lo he hecho, hermanos, y me quedo sorprendido a veces yo considero que ya el pueblo ya sabe ciertas cosas y me doy cuenta que no. Gloria a Dios. Que ya deberían, ¿verdad? Pero te das cuenta de que no. O sea, yo asumo ciertas cosas y hay veces que predicas y enseñas y de pronto que no vino fulano, que no vino mangano, que no vino sultano, y cuando vienen a dormir. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender, verdad? Gloria a Dios. Así que préstele atención. Si trae lápiz y papel, apúntelo, porque a lo mejor voy a darle varias citas de memoria o se las voy a pasar. Y si usted las quiere revisar y si algo no le cuadra, le pregúntele a su pastor y verá que ahí le va a explicar ciertas cosas, porque de pronto entendemos una cosa, hermanos, de que el alimento sólido muchas de las veces una mente nueva no lo puede procesar. Pero vamos a tratar de explicarlo de tal manera que usted lo entienda, aún hasta el más nuevo. ¿Ven? Hay cosas que yo hubiera querido que me explicaran y no hubo la oportunidad. Entonces son cosas que a veces uno tiene que aprender y escudriñar. Y hay veces que, pues, tenemos que meternos en la palabra de Dios. Amén. Así que les vamos a compartir este tema hoy, esta noche, gracias a Dios, que usted esté presente. Y si yo le preguntara a los hermanos aquí más maduritos, o a la mayoría de los hermanos, ¿qué considera usted si le preguntan acerca qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué es la doctrina de Cristo? Aquí dirían, pues es que pues cada quien lo va en lo poco que tiene. No, es que es donde usan faldas largas, es donde usan cubierta, palabra de vida, es donde no es. Pero si le preguntáramos a la gente en general, estamos exactamente en el mismo momento como el Señor en su tiempo le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y todo el mundo tenía su opinión de las cosas. Entonces, en estos tiempos, hermanos, no nos extrañemos que estamos en las mismas condiciones. Dentro y fuera del pueblo de Dios hay diferentes opiniones, hay diferentes puntos de vista. Y no es que haya diferentes puntos de vista de parte de Dios, o no es que haya diferentes doctrinas. Lo que pasa es que hay gente que así lo interpreta. Cuando el Señor les pregunta, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué desean? Es que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres cierto profeta o fulano, no sé. Entonces todo el mundo tenía una opinión diferente. Y el Señor les dijo: ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen de mí? Y muchos se quedaron: ay, que no me pregunte a mí, que no me pregunte. Pedro contesta y le dijo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero para ello, hermanos, ¿qué significa ser el Hijo de Dios? ¿Verdad? Ese es otro enigma que hay que resolver. Porque hoy en día, si le preguntamos: oye, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Claro, todo el mundo, hasta los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, pero todos tienen un punto de vista acerca del Hijo de Dios. Y si nos ponemos a dialogar, pues no salimos de acuerdo. Entonces la pregunta es aquí:
¿Qué es? Vamos a ir a la segunda carta de Juan, del apóstol Juan. Segunda carta de Juan. Gloria a Dios. Alabamos al Rey. Es mucho material, hermanos, pero no se preocupen, nada más vamos a dar un extracto, un pequeño extracto. Y esto le va, si usted no lo sabía, pues lo va a saber. Y si ya lo sabía, pues le va a aumentar su saber. Amén. O por lo menos le va a despertar la curiosidad de saber más. Y si dice eso ya lo sabía, pues gloria a Dios, ya lo confirmó. Amén. Gloria a Dios. Así que ya lo tiene por ahí. Segunda carta de Juan, del apóstol Juan, y en el verso número 9. ¿Lo tiene por ahí? Con esto vamos a arrancar. Esta es la base de la enseñanza de esta noche. ¿Ya lo tiene? Dice: cualquiera que se extravía, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo ven? Cuando yo recuerdo que cuando yo recién comenzaba en esto, hermano, yo no sabía mucho de Biblia, además sabía Juan 3:16 y Hechos 2:38, y no me preguntes más porque no sabía más. Pero lo único que yo sabía es que Dios estaba haciendo la obra en mí, que yo me sentía el hombre más feliz del mundo, y yo me sentía que Dios me amaba como a nadie. Entonces, a mí no me preguntes de Biblia, yo no sabía mucho, pero una cosa sí sabía, que Dios estaba haciendo la obra en mí. Pero cuando me preguntaban de la Biblia, pues no sabía contestar porque obviamente iba comenzando. Entonces, cuando me decían de aquí, por ejemplo, aquí dice, dice que el que tiene la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Pero también dice, y al Padre, y al Hijo. Y cuando me hablaban de eso, le dije, pues no me hables, es como si me hablaras en álgebra, en matemáticas o en otro idioma, porque no lo puedo entender. Yo solo sé que Cristo vive, yo solo sé que Dios es real. Y no me preguntes más porque no sé explicar nada. Yo solo sé que soy feliz conociendo al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí comienza Dios a hacer la obra. Pero cuando hablamos de la doctrina de Cristo, primero, ¿qué significa la palabra doctrina? ¿Qué significado tiene la palabra doctrina? Según el diccionario, la doctrina es un conjunto de ideas o de normas, es un conjunto de ideas filosóficas, religiosas o políticas. Es decir, no es una sola cosa, que es un conjunto de ideas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la doctrina de Cristo, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de la resurrección, podemos hablar del perdón de pecados, podemos hablar de la reconciliación de Dios con el hombre, podemos hablar de la salvación, podemos hablar de la vida eterna, que son muchas cosas. Pero en esto, el apóstol Juan, cuando se refiere, dice que tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. Y todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo, pues se extravía, y dice, y Dios ya no está con él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para entender si estamos en la doctrina de Cristo, pues necesitamos saber primeramente cuál es la doctrina de Cristo. Y preguntándole a todo mundo, pues todo mundo nos va a dar diferentes opiniones. Todo mundo. E inclusive hasta las mismas iglesias de nombre te van a dar diferentes opiniones, aunque usted no lo crea. Y te sorprenderás. Pero bueno, gloria a Dios, préstele atención, analícelo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí, dice, y todo aquel que venga y no traiga esta doctrina, dice el apóstol, no lo recibas. El hermano se arriesgó a recibir. ¿Qué si no traigo dice, todo aquel que venga y no traiga esta doctrina, no lo recibas. Gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque es peligroso. Te puede desviar y te puede sacar de la realidad o del conocimiento de la verdad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener el conocimiento de qué es la doctrina de Cristo. Y si no, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Si no conocemos al que estamos alabando, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad que sí? Si no conocemos a aquel que servimos y adoramos,
¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener el conocimiento, y si no, pues, ¿qué estaríamos haciendo, verdad? Gloria a Dios. Por lo tanto, ¿qué es la doctrina de Cristo? Hermanos, todo el mundo da opiniones, todo el mundo da sus puntos de vista. Y sí, pues es que es el amor al prójimo, es el hacer el bien, el visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los que están en la cárcel. Sí, eso es parte. Esa es parte del conjunto. El amor al prójimo, la santidad, la vestimenta, ¿verdad? La honestidad, la justicia, la misericordia y la fe. Es parte de la... Es decir, es un conjunto. No voy a hablar de todo el conjunto, pero sí me voy a referir a la piedra angular. Toda casa tiene una piedra angular. Las casas se componen de muchas piedras, pero la casa dice que se tiene que edificar con una piedra angular. La piedra principal. Entonces, toda doctrina tiene un conjunto de reglas, pero tiene una principal. Si le preguntáramos a los budistas, oye, ¿cuál es tu doctrina? La piedra angular de ellos es la reencarnación. Si le preguntáramos a los testigos de Jehová, pues ya más o menos sabemos a lo que se refiere. Si le preguntáramos a los musulmanes, ellos dirían que es Mahoma su piedra angular. ¿Sí estamos? Si le preguntáramos a X, pues cada quien tiene su piedra angular según su criterio. Pero bueno, vamos a notar aquí algo. Vámonos a ir al verso número 7. Ahí donde leímos, pero brínquese un poquito para atrás. Verso número 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, ¿quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Dice que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, ¿qué cosa? Que Jesucristo no ha venido en carne. Y los que esto hacen es el engañador y anticristo. Usted ya sabe lo que es el anticristo. Gloria a Dios. Entonces dice que este espíritu son los que están en aquellas personas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la piedra angular. Por eso le decía que no se dejen engañar, que no se dejen extraviar de la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Pues de Cristo. ¿Quién la fundó? Pues Cristo. No la fundaron los apóstoles son el fundamento que el Señor dejó, pero ¿cuál es la piedra angular? Según Efesios 2:20, pues Jesucristo. Entonces, note esto, que la piedra angular de esta doctrina es Jesucristo venido en carne. Venido en carne. Entonces, cuando hablamos de esto, que Jesucristo vino en carne, hermanos, es ahí donde está. Como dijo el apóstol Pablo, este es el misterio de la piedad. Este es el misterio de Cristo. Este es el misterio del evangelio que tengo que predicar, que tengo que dar a conocer. Porque cuando habla de un misterio es porque no cualquiera lo entiende, porque no lo entiende. Es porque no se ve a simple vista. No se entiende a simple vista. Digo, tengo que dar a conocer el misterio del evangelio, el misterio de Cristo, el misterio del Padre y de Cristo. Entonces, como es un misterio, la gente no lo va a entender tan fácilmente, porque es un misterio. Si no fuera misterio, entonces cualquiera lo entendería. ¿Estamos entendiendo? O sea, si esto no fuera un misterio, pues cualquiera lo entendería. Pero resulta, hermanos, como dijo el apóstol, ¿verdad? Dijo el apóstol allá en los Corintios, dijo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está
encubierto porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Gloria a Dios. O sea que en muchas personas está encubierto. Sí, Y cuando hablamos de que Jesucristo vino en carne, ahí es donde está, hermanos, la médula del hueso. Sí, amén. ¿Y por qué dice? Note lo que dice. ¿Por qué dice que los engañadores y el espíritu del anticristo niegan que Jesucristo ha venido en carne? Note, esta es la doctrina central del evangelio, que Jesucristo ha venido en carne. Aleluya. Y los que lo niegan o los que no lo entienden son los que no tienen revelación del Espíritu de Dios, porque el diablo les ha cegado el entendimiento para no ser salvos. Aquí dice, si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y la doctrina de Cristo, centralmente hablando, el foco principal aquí es Jesucristo venido en carne. Gloria a Dios. Amén. Algunos no, a lo mejor dicen, sí, Él vino como hombre. Eso hasta los católicos lo saben. Aleluya. Que Él vino como hombre. Y como hombre fue crucificado. Y todo el mundo sabe eso. Pero ¿por qué dice Jesucristo venido en carne? Aleluya. Eso, hermano, pregúntele a cualquier católico o cualquier gente que haya leído la Biblia, no importa que no sea religioso, no sea católico, cualquier gente le dice, sí, pues sí lo crucificaron y tal forma, y le va a decir muchos textos de memoria, pero no entienden por qué dice Jesucristo venido en carne. Aleluya. Si no entendemos esto, no entendemos la doctrina de Cristo, estamos faltando en el conocimiento de la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina central? Hermanos, la piedra angular, que Jesucristo vino en carne. Hermanos, si usted lo compara con 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Grande es el Grande es el misterio de la misterio de la piedad. piedad. ¿Y qué más dice? Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en carne. Haga clic aquí, hermano, haga clic. Dice que la doctrina de Cristo es Jesucristo manifestado. Es decir, que se dio a ver, que se dio a conocer en carne. El apóstol Pablo dice en esa carta a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. Entonces quiere decir que Jesucristo manifestado en carne es Dios mismo. Y el que no tiene a Jesucristo manifestado en carne no tiene a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que Jesucristo manifestado en carne es Dios manifestado en carne. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí lo dice el apóstol Juan, en 1 Timoteo 3:16 lo dice el apóstol Pablo. Y es indiscutible. Él dice, y es indiscutible. Gloria. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Entonces, cuando hablamos del evangelio y cuando hablamos de Dios y que aquí, que la religión y que no sé qué tanto, podrán decir y predicar y hacer y tener movimientos y toda clase de denominaciones, porque la gente se vuelve más celosa de la denominación que de la palabra de Dios. Se vuelven idólatras de sus líderes. Y defienden más sus denominaciones, sus políticas religiosas que lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen esta revelación y entendimiento. Por lo tanto dice que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo en esto consiste: que Dios fue manifestado. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese Dios que fue manifestado en carne se llama Jesucristo. Sí, amén. Que ese Dios manifestado en carne le decían el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, o el Mesías, o el Cristo. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Cuando el Señor le estaba hablando con la hermana de
Lázaro y le hablaba de: yo soy la resurrección de los muertos. Tienes que creerme en esto que te estoy diciendo. Y la mujer dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, que has venido a este mundo. Es decir, que Él no es de este mundo, que vino a este mundo. Visitó. O sea, él pisó este mundo, vino de otra dimensión y vino a este mundo. Y en este mundo se manifestó en carne y hueso, como usted y yo estamos ahorita presentes. Por lo tanto, en Hebreos 2:14, le dije apuntar, yo no sé. Bueno, ahí está el video si lo quiere volver a ver. ¿Verdad? Es lo bueno de los videos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2 y verso 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿De qué cosa? De lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues carne. Pues carne. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de Cristo? Que Él participó de carne. Gloria, ¿estamos entendiendo? Romanos 8:3 dice el apóstol Pablo, dice que Él se manifestó en forma de pecado, en semejanza de pecado. En semejanza. ¿Qué es la semejanza de pecado? Pues la carne. Y estando en la carne, o sea, que Él tomó la semejanza del cuerpo del pecado, que es el ser humano, de Cristo. Y estando en la carne, condenó al pecado en su carne. Aleluya. No condenó al hombre, sino que vino a condenar el pecado que está en el cuerpo de carne, que ese es. Por lo tanto, Él tuvo que venir en un cuerpo semejante a un cuerpo de pecado, para que en su cuerpo Él condenara no al pecador, sino al pecado que está en el pecador. ¿Estamos entendiendo? Él se llevó el pecado y lo crucificó y lo condenó, porque todo aquel que es crucificado en un madero es maldito. O sea, lo condenó, el pecado lo condenó. Cuando Él fue a la cruz, Él condenó el pecado, no al pecado. ¿Sí? Ahora está entendiendo que se trata la doctrina de Cristo. Por lo tanto, dice que si alguno viene con otra doctrina, ni le hagas caso. Vámonos a echar pulgas a otro lado. Aleluya. Hermanos, porque hay cada denominación, hay cada predicador, hermanos, ahorita está lleno de este murero, por donde quiera, hermanos. Y la verdad es que tenemos que predicar estas cosas, porque en esto consiste la salvación. Todo el mundo predica lo que quiere predicar, y todo el mundo tiene sus propias opiniones. Hoy en día, hermanos, si no predicamos la Trinidad, si no predicamos el rapto, no predicamos la sana doctrina. Según San Lucas, si no predicamos la Trinidad y si no predicamos el rapto misterioso, ya somos unos herejes. Oiga, a lo que hemos llegado, ¿verdad? Entonces dice que la doctrina de Cristo consiste en que Jesucristo fue manifestado en carne. Es decir, está diciendo que Jesucristo es Dios. Es lo que está diciendo. Es que pues la Biblia habla de un montón de juegos de palabras y de sinónimos, donde dice el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, y que no sé, hermanos, y la gente se queda, pues, ¿es que es el Hijo de Dios o es Dios? La gente se confunde porque no tiene revelación y entendimiento de estas cosas. Y dice, y sabemos que los que hacen estas cosas son los engañadores y el espíritu del anticristo. Es decir, aquello que va en contra de Cristo. O que usurpa el lugar de Cristo. Es decir, fíjese cómo es el diablo tan astuto. Va desechando la figura de Cristo, va desechando la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que Jesucristo es Dios. ¿Y qué va diciendo? No, Jesucristo no es Dios, no es Dios. Mas sin embargo dice que cuando se presente el verdadero anticristo, Él va a decir que Él es Dios. ¿Ve cómo está desplazando la doctrina de Cristo
¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Que Jesucristo es Dios. Y cuando Él se manifieste, dice que se va a parar en el templo y dice que Él mismo se va a proclamar como Dios. Aleluya. Qué ilógico, ¿verdad? Haciéndose pasar. Haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí tenemos un dilema. Hermanos, estoy consternado, estoy así como, ¿cómo le podría decir? No tengo la palabra, pero cuando nos tachan de herejes, que porque somos huerfanitos, es porque no entienden la doctrina de Cristo, porque no comprenden la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. No la entienden, no la comprenden. Entonces, hermanos, no es para reclamarle a nadie, sino simplemente para hacer notorio qué es la doctrina de Cristo. Porque dice la Biblia que si no estamos en esa doctrina, Dios no está con nosotros. No tenemos a Dios. Entonces quiere decir que si no tenemos, hermano, la doctrina de Cristo, podemos hacer y deshacer y hacer y hacer y hacer todo un montón de cosas y un montón de actividades y religiones y grupos aquí, grupos allá. Pero si no tenemos la doctrina de Cristo, en vano es todo, porque no tenemos a Dios. O sea que pueden hacer un montón de actividades y lo que usted quiera, eventos y conciertos y lo que tú quieras. Pero si no tienen la doctrina de Cristo, es en vano. Gloria a Dios. Es en vano. Aleluya. Paz de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, concluimos de que Jesucristo, que ha venido en carne, es, ¿qué cosa? Dios. Manifestado. Mismo. Amén. Él es el mismo Dios prometido. Hermanos, los judíos sabían estas cosas y estaban esperando al Mesías. Inclusive la samaritana, cuando se topó con el Señor, dijo: sabemos que el Cristo ha de venir, o el Mesías, también conocido como el Cristo, ha de venir, y Él nos aclarará todas estas cosas. ¿Qué dijo el Señor? Amén. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Yo soy. Hermanos, en el pueblo de Israel, gloria a Dios, en el pueblo de Israel, cuando hablaban del Mesías, era Dios manifestado en carne. Entonces, realmente esta es la razón por la cual crucificaron a Jesús. No hubo ninguna otra razón por la cual lo crucificaron. No hubo ningún otro motivo. ¿Sino por qué? Por blasfemia. ¿Qué dices tú? ¿Cómo siendo hombre te haces pasar por Dios? Porque cuando le llevaron a un paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico. Y los fariseos decían: ay, espérate, esto está blasfemando. ¿Cómo que él está perdonando los pecados a este hombre? Porque para perdonar pecados solamente ¿quién? Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Es más fácil. Para que sepan, para que vean que el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué Él tenía poder para perdonar pecados? Porque era Dios manifestado en carne. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y solamente Él puede perdonar Aleluya. y nadie más. Amén, amén. Por eso lo crucificaron. Esa fue la causa, el motivo, el pretexto perfecto. No lo podían acusar de nada más, ni de mentira, ni de nada. ¿Solamente de qué? De blasfemia. Decía ser Dios. Porque decía ser Dios. Tú, inclusive dice tú, dice ser el Hijo de Dios. Y ellos entendían. Cuando decía el Hijo de Dios es igual a Dios. ¿Por qué? Hebreos 11:1. Amén. Gloria a Dios. Ese conviene que lo leamos. Se lo puedo decir de memoria, pero que si se me olvida. Gloria al Señor Dios. Capítulo 1 de los Hebreos. 11. ¿Dije 11? 11, 1. No, es 1. Perdón. Es que ustedes no saben, pero
Les voy a contar un secreto. Tengo dislexia. Gloria a Dios. Pero sí me perdonan, ¿verdad? Bueno, más les vale. Si no me perdonan, tampoco el Señor los va a perdonar a ustedes. Pero pónganse listos, no les voy a decir una cosa por otra, porque así como pongo un número por otro, pongo letras por otra, así que pónganse listos. No voy a decir una cosa por otra también, ¿verdad? Aquí estamos. Gloria a Dios. Capítulo 1 de los Hebreos. Gloria a Dios. Verso 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué dice? De todo. Por quien asimismo hizo el universo. Ah, caray. ¿Qué no es Dios el que hizo el universo? Y amén. Y amén. ¿Cómo que Cristo hizo el universo? Es que mucha gente piensa que Jesús, que el Cristo es del nacimiento de María, del nacimiento del alumbramiento de María para acá. Adelante. No, el Señor le dijo a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que el mundo fuese, yo soy. Y le dijo: y si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados. Sí, amén, amén. O sea, Jesús no es de María para acá, hermanos. No. Él es antes de todas las cosas. Por eso Él es Dios. Si Él fuera nada más el Jesús que conoce la tradición, la costumbre, los libros de historia, que lo tienen empolvado y sí, hermanos, sí, sería de María para acá. No, pero Él es antes de María, antes que Abraham, antes que el mundo, antes que todas las cosas, antes que los ángeles, antes que el universo. Yo soy. Yo soy. Gloria a Dios. Capítulo, dijimos 1, ¿y dónde me quedé? 1, En el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí dice así? Sí, amén. El cual, siendo el resplandor de la gloria de ¿quién? El De Dios. Dios. Y la imagen misma de su sustancia, que Él tiene la misma sustancia de lo que nosotros llamamos Dios. Sí, amén. Que Él tiene la misma sustancia, la misma esencia de lo que nosotros llamamos Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? En la doctrina de la Trinidad hablan de un Dios, pues ya ni sé cuántos son, de 3 personas en un Dios. Hermanos, hablan de una unidad en 3 distintas personas. No, Dios no es unidad, es esencia. Amén. Uno. Es la esencia del Espíritu de Dios. Es una sola esencia, un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu y un Padre y un Dios de todas las cosas. Amén. O sea, no es la unidad en 3 distintas personas, es la misma esencia en 3 diferentes manifestaciones de Dios. Esa es la doctrina de Cristo. Y cuando Él vino como hombre, vino como hijo y se le llamó el Hijo de Dios. Jesucristo manifestado en carne, Dios manifestado en carne, pero como hijo dice que Él tuvo que someterse a la voluntad de la misma ley que Él estableció. Sí, amén. Sí, amén. Inclusive dice que tuvo que hacerse un cuerpo a sí mismo para Él habitar en ese cuerpo, y ese cuerpo se le llamó el Hijo de Dios. Aleluya. Porque hijo nos es dado, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Ese es el hijo que estaba profetizado en Isaías. Era Emmanuel. Emmanuel, Dios. Con nosotros. Óigame, si así lo entienden, hermano, y ya no sé ni qué decir. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa es la doctrina de Cristo. Dios manifestado en carne. Jesucristo venido en carne. Sí, amén. Porque, note,
cuando hablamos de Jesucristo, pues la gente piensa que Dios es uno y Jesucristo es otro. No, no, no. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el nombre de Dios. Vamos a más adelantito. Y dice, ¿dónde me quedé? 3. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí no estaba incluyendo a otro. De sí mismo. Que Jesús encarnado, dijo una hermana, la reencarnación de Jesús, no es reencarnación, es la encarnación de la palabra de Dios, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, que se encarnó, no reencarnó, no se confunda, porque la reencarnación es otro rollo, que nos saca totalmente de la encarnación. Que el verbo se hizo carne, que la gloria de Dios se hizo carne, se hizo hombre, por el cual dice que él siendo Dios, Filipenses 2 no dice así, que teniendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, es decir, no se quedó en la condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De hombre, de carne. Híjole. Bueno. Por eso dice que nada más los entendidos se entenderán, ¿verdad? Y a los que no, aunque se los dibujes con peras y manzanas, no lo van a entender. Gloria, ¿estamos entendiendo? Entonces dice aquí que él mismo efectuó esto para el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. Aleluya. Dios no iba a venir en espíritu porque no iba a poder morir. Gloria a Dios. No podía venir en espíritu porque no podía morir. Tenía que hacerse un cuerpo humano para poder morir, para poder derramar la sangre inocente por la sangre culpable. Y dice, y él, esto lo efectuó él a sí mismo. Él a sí mismo. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Así que estamos en una situación donde Jesucristo es Dios. Por donde quiera que lo veas, Jesucristo es Dios. Sí, amén. Vamos a Dios. Muy bien. Aleluya. Vamos a Isaías 42, así rapidito, miren. El tiempo no perdona. Isaías 42. Pero dijeron que esta no tienen prisa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 42. Aquí hay un dilema tremendo, hermano. Mire. Isaías 42. ¿Ya lo tienen? Ok, yo sé que aquí son rápidos con la Biblia. No como otros. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, verso número 8. Yo sé que en alguna versión va a decir Jehová, y es a donde quiero entrar ahorita, si es que el tiempo me lo permite. Si usted tiene la versión Reina Valera 60, va a decir Jehová. Si tiene la versión antigua, va a decir Señor. Si tiene otra versión, a lo mejor dice Yahvé. Si tiene otra versión, va a decir Yahweh. Pero X, mire. Yo, en la versión Reina Valera dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Dice, bueno, en esta versión dice Jehová. Y dice, yo Jehová, este es mi nombre. Yo sé que aquí ya les han explicado que el nombre de Jehová es una traducción mal traducida, mal empleada, y que el nombre de Jehová no es lo correcto. Es más, pero si usted se va al original, por decir, a los escritos hebreos, no va a aparecer el nombre de Jehová, va a aparecer el nombre de el yo soy. Porque así se manifestó el Señor a Moisés y le preguntó, oye, ¿cuál es tu nombre? Si te preguntan por mí, diles que yo soy el que soy. Aleluya. Ese es mi nombre. ¿Cómo? Así. Ese es mi nombre. Yo soy el que soy. Entonces, cuando vemos la traducción a Jehová, eso quiere decir yo soy. Por eso Jesucristo dijo, yo soy. ¿Sí me explico? Entonces, ahí le va.
Me tortura ese. Me tortura. Gloria a Dios. Y dice lo siguiente: yo, el que es Dios, o es el que es la fuente de la existencia, para que mejor me entienda. Yo, el que es la fuente de la existencia, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Entonces, si hablamos del Antiguo Testamento y todo el mundo cree que Dios es Dios y Jesús es el Hijo, hermano, entonces dice que Él, siendo Dios, dice: yo soy Dios, yo soy el que es Dios, y a otro no voy a dar ni mi gloria ni mi alabanza. Entonces, aquí hay un gran dilema. Si Jesucristo no es Dios, estamos en problemas. Gloria a Dios, aleluya. Santo gloria a Dios. Porque le estamos dando la gloria Y a la Jesucristo alabanza. y la alabanza, porque sabemos que es Dios. Pero resulta, hermanos, que si alguien no le da la gloria a Jesucristo como Dios, entonces no está alabando a Dios, no está honrando a Dios, no le está sirviendo a Dios, porque no entiende que Jesucristo es la gloria de Dios manifestada en carne. Dice que Él es, ¿cómo dice? Que Él es la parte visible, la imagen visible del Dios invisible. Sí, amén. Colosenses, ya se me olvidó, 1:15. Que Él es, Jesucristo es la imagen visible del Dios que es invisible. Entonces, aquí dice Jehová o Yahweh o como se pronuncie, dice que solo Él es Dios. Y que a Él no permite ni quiere la gloria ni comparte su gloria con nadie. Entonces, si Jesucristo no es Dios, no se le debería de adorar. Pero si Él es Dios, entonces se le tiene que adorar como el único Dios verdadero de todos los siglos, hermanos, y por los siglos, y por los siglos, y por los siglos. Amén. Se le tiene que adorar, porque Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, dice que si este evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, no lo pueden ver, porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Entonces aquí está lo grave, aquí está lo terrible, que si alguien ha creído en Jesucristo y no entiende que Él es Dios, entonces sus pecados no son perdonados. No hay salvación, porque solamente Dios sana y salva. ¿No dice el Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. Saca del hoyo tu vida. ¿Sí? Entonces, si alguien ha creído en Jesucristo y no entiende y no lo reconoce que Él es Dios, entonces sus pecados no son perdonados. Gloria a Dios. No son perdonados. El Señor le dijo a los fariseos: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Pero bueno, la Biblia nos menciona en tantas y tantas escrituras. Si las mencionamos, hermano, no terminaríamos en toda la noche. Por eso nomás le estoy dando un extracto, una esencia, algo en qué pensar. Gloria a Dios. Pero sí le quedó claro en qué consiste la doctrina de Cristo. Sí, amén. ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? No consiste, hermanos, en que sean tres divinas personas. Consiste en que Dios se manifestó en carne. Y a esa carne se le llama el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, en capítulo 5 y verso 20, dice: y sabemos que ha venido, el Hijo de Dios ha venido y nos ha mostrado que estamos en el verdadero, y nos ha hecho saber que estamos en el verdadero, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Jesucristo, su Hijo, dice: y apártense de los ídolos. Es decir, que todo aquello que no es Dios son ídolos. Por lo tanto, Jesucristo es Dios y todo lo demás son ídolos. No sea que nos hallemos, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no sea que anden predicando a otro Jesús, otro evangelio. Anatema sea. Si alguno predicare otro evangelio o otro Jesús,
nosotros estamos predicando? ¿Qué palabra tan fuerte? Ama. Entonces conviene saber pues, qué clase de doctrina me estoy instruyendo, qué clase de doctrina estoy enseñando y en quién estoy creyendo. ¿Paz de Cristo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Así que podemos encontrar muchas escrituras que hablan lo que le estamos diciendo, pero gracias al tiempo lo veremos. Además le pregunta al pastor, oiga, ¿qué faltó? Hay muchos que dicen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, ¿estamos o no estamos? Amén. Por lo tanto dice que si alguno viene con otra doctrina diferente a la que les hemos predicado, si alguno se extravía, se sale de órbita, se sale del huacal, se sale del orden, pues ese no tiene Dios. No tiene, o sea que lo que hagan, no importa que hagan conciertos, que hagan aquí, que hagan allá, en vano. Que levanten templos, en vano. Que hagan denominaciones, en vano. Porque el único que salva y sana se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denle la gloria al Señor. Pero gloria, hermano. Aleluya. Gloria. Esa es la doctrina de Cristo. Que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Digo, por eso dijo ahí mismo, dice, el apóstol dice que tenemos que examinar a los espíritus. Y todo aquel, tenemos que probarlos, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque cuando dice en carne, que Jesucristo vino en carne, es Dios venido en carne. Aleluya. Y si es Dios, entonces Él perdona tus pecados. Y si no es Dios, entonces no perdona. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Así de sencillo. Así es sencillo. ¿Ah? Aleluya. Si estamos predicando otro Jesús que no sea Dios, ese Jesús no perdona pecados. Y si no perdona pecados, entonces estamos en condenación. ¿Ah? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, amén, amén. En Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Amén. Amén.